Aló, aprovecho que se me calmó el Parkinson un poquito. Tres claridades. Una, Consejo Consultivo de Ordenamiento creado y sin operar, sin tener siquiera una sesión, Consejo Consultivo, que es resorte de la Administración. Segundo, una pequeña aclaración es que las legalizaciones, según la ley, podrán ser incorporadas a casco urbano si a ello hubiere lugar. Las que ya se hicieron no fueron incorporadas a casco urbano. A no ser que el oficio de la Secretaría de Planeación el año pasado en cabeza del doctor Obelio Lugo me haya contado algo, que me lo escribió, lo tengo, el oficio respectivo, o sea que las legalizaciones no fueron incorporadas al casco urbano. Siguen siendo rurales legalizadas, que es otro proceso para poder hacer la inversión pública. Entonces, esa es la otra claridad. Lo tercero es que entre el Consejo Territorial y el Consejo Municipal la ley prevé un mes para que hayan ajustes. También puede ser el espacio en el cual confluyan el papel del Consejo Territorial, el papel del Consejo Municipal. La ley prevé, después de radicado en el Consejo y pasado los 30 días, la administración dispondrá de otros 30 días antes de radicar en el Consejo Municipal. Pero parece que hay una premura o un afán específico de radicar en noviembre, como si eso ya fuera a cambiar el panorama del ordenamiento. Así fueran las sesiones de febrero, también cabría, y hay más espacio de la socialización, si es que eso es lo requerido. Pero creo que la competencia no, la responsabilidad que se tiene como corporación, como sociedad, es una discusión sosegada, tranquila, abierta, amplia, sobre un tema que nos va a convocar los próximos 12 años. Y ahí surge una palabra de una persona del Consejo Gremial de Villavicencio, que ya la hemos citado, donde dice que análisis más análisis es igual a parálisis. Muy amable. Gracias, don Germán. Hay una réplica por parte de doña Yolanda. Doña Yolanda, por favor, tiene el uso de la palabra. Bueno, entonces aquí viene otra cosa. Hace unos días me dijeron que el hecho de que la legalización hubiese quedado como zona urbana, ya no iban a enviar rutas escolares al sector del Triunfo. Pareciera aquí que entonces estamos caminando en diferentes sentidos y esto no tiene lógica, porque o se es urbano o se es rural, y si somos urbanos adquirimos unos derechos y si somos rurales tenemos otros derechos. Entonces, pues yo no sé de qué estamos hablando porque, por ejemplo, los niños llevaban, creo que la semana que estamos no ha ido ruta. Entonces yo digo, bueno, entonces ¿dónde estamos? ¿Que estamos caminando en diferentes sentidos, unos para un lado y otros para el otro? Me queda esa duda. Muchas gracias. Una réplica ahí. Estamos en las últimas réplicas, por favor. Se me Eh, olvida. Escuché un tema muy preocupante, que a nosotros la corporación nos cambió el uso de suelo. Inaudito, yo he hecho intervenciones aquí hace más de 2 años y desde que fui consejero territorial. En el 2000 dice que las reservas acuíferos son 5.300 hectáreas que se comprenden entre la vereda, Banquetas y todo ese territorio. Y Corporinoquia dijo no, ahora no hay reservas acuíferos. Tenemos unas contaminaciones por esos pozos. O sea, yo le digo a los consultores, si en este momento o cuando se apruebe ese plan, un ciudadano común y corriente interesado en hacer un proceso jurídico con todas las pruebas que hay, puede demandar ante el Estado el plan de desarrollo. ¿En qué quedamos? Se puede demandar porque cualquier ciudadano dice sí, hicieron una cosa y se están aprobando. Ahora, se dice que se aprueban las 16 urbanizaciones que quedaron dentro de ese tema. Si están en esas reservas, ¿cómo Corporinoquia va
a quitar ese uso de suelo o esa especificación. Esa es mi inquietud. Gracias. Muchas gracias. No habiendo más réplicas, de aclarar pues, ahí por encimita con don Daniel, que la corporación no ha hecho ningún cambio porque es que el proyecto no nos ha llegado ni siquiera aquí para nosotros tomar esa importante decisión, entonces de pronto no entendió bien la presentación, pero todavía no ha llegado, nosotros no hemos aprobado nada todavía, por lo menos sobre este proyecto que es el que le da el cambio, el uso del suelo, si así el estudio lo direcciona y se debate y finalmente se aprueba. Y también, de pronto, para entender la legalización de los asentamientos, no incluye el casco urbano a ningún perímetro, porque así se estaría haciendo igual que lo del POD y eso no se podría hacer, pero ojo que lo explique el doctor, que es el experto en el tema. Por favor, tiene el uso de la palabra. Bueno, sí voy a hacer como creo que su merced Conce la cogió. Y es, si bien es cierto, hay algo, y es que los perímetros se cambian solamente en los PODs. Eso creo que fui muy claro al momento, y por eso cuando de pronto Germán decía que se incluyeron de una vez al perímetro urbano en el diagnóstico, no se incluyeron, se identificó y así estaba, y que está identificado dentro de un perímetro, y que pues yo estoy haciendo el ejercicio de identificación. Es que esto medía, perdón, tenía un área de 375 hectáreas y ahorita hay un área de 535 porque aquí me lo dice, pero sigue conservándose en el actual POD, es lo que hay actualmente, ¿sí? Bueno, decisión que se toma y que se reconozca en este ejercicio es completamente diferente. Eso es importante tenerlo en cuenta, de pronto para también la apreciación que su merced está haciendo. Ese problema, por ejemplo, el tema de transporte escolar ya es un tema que hace referencia a cómo se implementa un plan de ordenamiento, porque si te va a configurar el uso, eso es un tema que un proyecto de plan de desarrollo, que es el transporte escolar y demás, pues va a entrar a inferir debido a la clasificación que tiene el suelo. En este momento, pues la clasificación es la que está en el POD del año 2010. Entonces, pues ese es un tema que tienes que analizarlo muy bien en el ejercicio que tú hagas el análisis. Bien. Bueno, con respecto al ejercicio que me estaba diciendo el concejal Felipe, y pues yo en esto me voy a extraer a algo, y es, si bien es cierto, como tú lograste ver, de pronto habían unas áreas que no estaban en una parte y otras sí, después entró, sí, muchas de esas decisiones fueron no sometidas, ni tampoco es que cambien o quedaron, la mayoría de esas decisiones que se toman es buscando que de acuerdo con la configuración que está, se haga o se utilice el instrumento que es, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, dentro de las observaciones que nos hizo a nosotros la actual administración, eh, ellos decían, venga, y es como el ejemplo que yo estaba hablando de la zona del Bello Amanecer o un asentamiento que está, si uno mira eso ahorita en este momento, en algún momento nosotros lo hemos configurado como suelo suburbano, pero ya después cuando vemos la configuración que está pasando en este momento y cómo está, tiene más pinta desde un suelo urbano por las áreas que están, ¿verdad? Entonces eso, dijimos, eso es un tema de que si lo mandamos a hacer una licencia de parcelación, pues no va a cumplir con unas densidades claras. Entonces, listo, pasémoslo a suelo de expansión urbana para que tenga la posibilidad de que realice el instrumento que es de acuerdo con su configuración, ¿sí? Quiero aclarar algo y quiero que eso quede súper claro para todos los participantes y las personas que nos están viendo. El hecho de que un uso del suelo cambie, y hablo para zonas de expansión, zonas de vivienda campestre, zonas suburbanas y demás,
no indica que al día siguiente yo ya pueda construir. Lo que indica es que ya estoy configurado en un área y que tengo que utilizar un instrumento para poder hacerlo. Entonces, eso es dársele coto uno a esos procesos de fragmentación de la tierra de forma desorganizada y se da paso a que se cumpla el respectivo elemento. Ahora bien, que no lo hagan ya es un tema de control, no de instrumento. ¿Sí? Entonces vuelvo y lo digo, hay muchas cosas que estaban en el actual POT que uno dice, venga, ¿y por qué no lo hicieron así? No, no era que no estuviera en el POT, es que no lo supieron utilizar o no lo tuviesen en cuenta en un momento. Entonces ese es el tema. Entonces sí, de pronto por eso es que se ven algún tema de configuración diferente en algunas zonas. Sí, lo mismo que también cuando nosotros hicimos nuestro ejercicio nosotros hicimos nuestra entrega para que se radicase, que se radicó el 16 de noviembre. Cuando llegamos, habían unos procesos que se realizaron de legalización, entonces pues obviamente dentro de la misma administración me dijo, mira aquí hay 4 más o 5 más que se hicieron el año pasado, ¿qué pasa con eso? Pues es lo mismo, es lo mismo. Entonces ese es un tema también que, vuelvo y lo digo, también se sale de pronto de las manos a nosotros como consultor, pero sí es un tema que pues obviamente si se hizo ese ejercicio con los demás, pues obviamente se tendrá que hacer con esas mismas 4. Y por último, de pronto, sí, sí, el tema, yo por eso lo estoy aclarando, no es que sea un tema de afán, por eso le estoy diciendo la velocidad que ustedes consideren es la que vamos a hacer, ¿sí? Y el asunto es que a mí sí me parece que en este tipo de situaciones es mejor tener la claridad que tener de pronto la velocidad, ¿sí? Y que obviamente pues esto es un tema que de alguna manera genera cierta desconfianza, cierto tema, y por eso pues lo que les decíamos, nos ponemos a disposición de ustedes para hacerlo en la velocidad que ustedes consideren también. ¿Listo? Entonces no sé si de pronto tú tengas algo. Gracias, mi doc. Ahí vuelven a haber 2 preguntas y una réplica. Honorable concejal Nora Nelly Carranza tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Cordial saludo. Todas las personas que se encuentran aún en el recinto y a los que nos siguen por medio virtual. Doctor Matamoros, buenas noches, doctora ingeniera Claudia. Una pregunta muy puntual. En el tema del suelo suburbano, ¿cuánto tiempo o cómo es el proceso para que siga urbano? ¿Toca hasta presentar otra vez otro nuevo tema de vinculación o como, o sea, por la falta de conocimiento, igual ya que está su merced y conoce muy bien el tema y lo he explicado, me gustaría saber cómo es el proceso, porque el suelo suburbano dice que este PBOT va a 15 años, 12 años, entonces estamos hablando del 2037. Entonces, ese suelo suburbano, hasta ese entonces se puede vincular, depende del estudio, al suelo urbano. Esa es directamente mi pregunta. Gracias, presidente. Gracias, Nora. Hay otras 2 preguntas, aprovechemos de una vez para que sumarse una sola respuesta. Honorable concejal Felipe tiene una réplica. Bueno, es que, digamos, a mí la configuración nueva del suelo me gusta. De hecho, me gusta más que la anterior. Esta, desde mi punto de vista, genera más soluciones que la anterior. Pero sí, en ese orden de ideas, o la anterior les quedó mal, o esta, o esta le quedó súper bien. Pero, o sea, igualmente fue un documento que fue presentado a Corporinoquia y se le iba a dar trámite en el Consejo Municipal. Entonces, pues lo deja uno como con un sinsabor ahí. Más allá de eso, nada, vuelvo y reitero, a mí me agrada cómo está configurado el suelo. Tengo ciertas discrepancias con la eventual modo isla que tienen del suelo urbano con las legalizaciones, pero pues habrá que verse ya en el momento que entre formalmente al Consejo, porque pues solo estoy hablando de lo que está en página en este momento. Gracias.
Gracias, concejal Felipe. Hay una otra intervención para que una vez tome nota de ella. Honorable concejal Diana Milexi, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Mi réplica iba también a algo similar al concejal Felipe, en que ya he tenido la oportunidad de leer, verificar toda la documentación y lo único que me quedó la duda, no sé si se hayan equivocado, pero ustedes dentro del diagnóstico dejaron el tema de los asentamientos que ya fueron legalizados, pero ustedes los dejaron ahí con la connotación de que ya eran urbanos. Y aquí se contempla, se complementa con la pregunta que hacía doña Yolanda. De pronto, como ese no es el que, digamos, en su momento va a ser revisado acá, porque se le hicieron algunas modificaciones que todavía están en revisión, pero sí en su momento ahí decía en el plano área urbana, y cuando habla de área urbana cogía el perímetro que ya está en el actual esquema de ordenamiento territorial, más esos parchecitos que aparecían. Entonces, por eso era que primero hacía mi pregunta, que ya cambiamos el tema del uso suelo, y es una que confunde, o sea, yo lo tengo claro, ¿sí? Yo porque revisé, igualmente que con el concejal Felipe, ya tengo muy claro hasta dónde van los perímetros de expansión urbana, qué coge, qué no coge, lo mismo lo que pasa con las diferentes zonas, pero sí genera ciertas dudas cuando dicen es urbano, que es lo que decía doña Yolanda, pero al mismo tiempo dice no se hizo el cambio de uso suelo. Entonces, mira, esos son los detallitos que de pronto a la comunidad genera sus dudas. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, honorable concejal Milexi. Ahora sí, por favor, doctor, nos puede responder. Listo, señor presidente, gracias. Bueno, voy a ser como bastante práctico en esta respuesta. Con respecto a la pregunta que me hace la concejal Nora, ahí ya tenemos un ejemplo, como su merced lo dice, y con toda sinceridad me dice, porque no lo sé, no lo tengo claro, es cómo es esto. Ahí nos dimos cuenta que existen una confusión en dos tipos de suelos o en dos conceptualizaciones. Uno que es qué es suelo de expansión urbana y qué es suelo suburbano. Son dos cosas completamente diferentes. El suelo de expansión urbana es donde se pretende que crezca el suelo urbano. Y el suelo urbano se tiene en cuenta como una configuración de unas densidades específicas. Estamos hablando más o menos que puede ser entre 60 y 120 viviendas por hectárea. Eso es suelo urbano. Por eso es que de pronto escuchábamos que no, que eso no es falso, el suelo urbano, no, pero es que la configuración del suelo urbano está muy dada también en las densidades que se proyectan en ser en eso. Eso es una densidad. ¿Listo? Entonces, el suelo suburbano es un suelo rural, pero que tiene características urbanas, aunque no tenga una densidad de 60 viviendas por hectárea, tiende a tener una densidad de 10, 8, 4 viviendas por hectárea, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que en este proceso hay que tener en cuenta esos dos tipos. Por ejemplo, cuando yo le estaba comentando al concejal Felipe de que algunas zonas nosotros la habíamos tomado como zona de expansión y no, es que lo que nosotros tratamos de decir, y no es que haya quedado mal, porque pues eso tampoco es decir que algo está bien y algo está mal. Ese de pronto es un tema que para el marco de la planificación es completamente diferente. Que en un momento se trató de ser un poco más conservador que otro, eso sí es diferente. ¿Y en qué sentido? La primera propuesta que nosotros tratamos de hacer es que como esto es una planificación que se hizo como archipiélago, ¿qué es archipiélago? Que es como por islas. Lo que tratamos de unir fueron las islas y esos vacíos que quedaban entre las islas. Se generó un gran polígono que íbamos a decir, esto es suelo de expansión urbana. ¿Para qué? Para que de alguna forma era como que motivar el desarrollo de
de esos huecos o de esos vacíos en suelo urbano. Pero ¿qué pasaba ahí? Que encontramos otros polígonos que estaban mucho más arriba y que eso se vuelve en un caldo de cultivo cuando dijimos vamos a dejarlo como suelo suburbano, porque nosotros dijimos vamos a dejar esto como suelo suburbano, que son de 10 viviendas por hectárea. Cuando fuimos acá, lo primero que nos dijeron, y eso fue una muy buena propuesta de la administración, nos dijo, venga, una pregunta, hagámoslo claro, y es, si estos de acá se llegan un momento a legalizarse o están legalizados ya unos que están al lado del aeropuerto y hasta llegar acá abajo, ¿cómo estas personas se van a diferenciar? O sea, eso va a ser un caldo de cultivo para la desorganización. Le dije, en eso ustedes tienen toda la razón. La propuesta entonces fue tratar de unir esa zona que quede como una zona de expansión. Y eso fue una propuesta que hasta la misma corporación la vio en debida forma. Ahora bien, ¿qué indica? Que el día de mañana no es que se vaya a hacer, apenas se aprobó un POT, vayan a hacer al día siguiente obra. No, tienen que hacer el plan parcial. Y para hacer el plan parcial se gasta un tiempo. Y ahí va la respuesta para mi doctora Nelly. Nora Nelly. Nora Nelly. Y es el ejercicio de propuesta del POT va a proponer unas zonas para que se desarrollen. ¿Sí? Esas zonas se tendrán que desarrollar en 15 años. Una vez cumplan esos 10 años, 12 años, yo digo 15 años porque uno no cumple los 12 años y al año siguiente está el POT. Demora 15 años, pongámosle, 15 años. Si no se ha desarrollado y se sigue, esas zonas seguirán conservándose siendo suburbanas sin desarrollarse. ¿Sí? Suburbanas, no, sin desarrollarse. Pero para que se desarrolle esa zona suburbana, pues tendrá que el usuario tramitar la licencia de parcelación, porque ojo, si es una zona, y ese es el tema, por eso es que es importante que ustedes lo tengan en cuenta, dependiendo el uso del suelo, o la categoría del suelo más bien, porque una cosa es diferente uso a categoría, dependiendo de la categoría del suelo, yo utilizo una herramienta diferente. Entonces, para el suelo urbano, utilizo licencia de urbanismo. Para el suelo en desarrollo o suelo de expansión urbana, utilizo la herramienta plan parcial. Y para el suelo rural que tenga condiciones urbanas, utilizo la licencia de parcelación. Entonces, ese es el tema. Entonces, ¿cuál es el tema? Que la persona que haya quedado definido en un polígono, pues tiene los 12 años para poder desarrollar, o tiene ya, pueden en todo ese tiempo, puede desarrollar su licencia. Y una vez lo que hace es consolidarla. Chao. Eso con respecto al suelo suburbano. Y el suelo de expansión urbana ya es diferente. Cuando ya soy de expansión urbana, hago mi plan parcial de inmediato, porque pues eso lo aprueba el municipio, de inmediato queda configurado como zona urbana. ¿Sí? Esa es como el otro tema, y eso entra eso va también a la concertación con la corporación autónoma y entra también a un acto administrativo que hace el municipio y que firma el alcalde. ¿Listo? Las parcelaciones se hacen dependiendo a la categoría del suelo, ya si es un suelo de vivienda campestre o un vivienda suburbano o un corredor vial, ¿sí? Eso depende y más o menos la unidad mínima de actuación son dos hectáreas. O sea, es decir, que si yo quiero hacer un proceso de parcelación, como mínimo tengo que tener 2 hectáreas para poderlo hacer. Por eso es que es importante que cuando hagamos el ejercicio de presentar todo el tema, les vamos mostrando qué es cada definición y cómo lo podemos ver reflejado para que quede muy claro. ¿Listo? Y con respecto a lo que decía la concejal Diana, o sea, primero que todo el diagnóstico, como su nombre lo indica, es un diagnóstico, no se toma una decisión definitiva. O sea, aquí lo que nosotros estamos identificando y lo que se identificó es que el perímetro urbano es de 350 y pico hectáreas y que hay unas zonas que fueron consideradas urbanas mediante unos actos administrativos que suman tanto eso.
pero no se toma porque pues todavía no se ha hecho un POT para que me diga esto quedó así. Pero dentro de los actos administrativos sí está eso, que dice, por eso es que quise aclararlo en esta forma, y es que lo digo, es no solamente solamente las licencias de urbanismo, y no tomemos como licencia de urbanismo como a la actuación urbanística, sino a la licencia como instrumento, está dada para las zonas urbanas. Y cuando uno mira la cartografía de esos asentamientos, no están hablando de densidades de 10 viviendas por hectárea o de 4 viviendas por hectárea, sino están hablando de densidades cercanas a las 70, 80 y 100 viviendas por hectárea, que eso no corresponde a ningún suelo rural. Entonces, ese es un tema también para que ustedes lo tengan claro, de que pues muchas veces un momento nos dijeron, no, que es que eso no podía ser, pues más, no solamente es el tema de verificación de lo que el mero concepto, sino también de la funcionalidad. Y en el tema funcional es que si usted mira la cartografía de un asentamiento y tiene una densidad superior a 60, 70 viviendas por hectárea, pues eso se da por entendido que también es un suelo urbano, y lo misma licencia de urbanismo que dice que hace sus funciones. Entonces, espero de pronto con eso darle la respuesta, y pues ya creo que con eso ya le di a todos. Listo, sí señor, de esta manera se respondieron las preguntas y las réplicas sobre el tema. Entonces, pues, como lo acaba de decir usted, creo que esto está todavía por revisar, por revisar, mirar, debatir, concertar, y pues la idea es que en todos los términos se haga bien, porque como lo acaban de decir ustedes, es un documento que marcará la ruta del municipio por 2 importantes años, y de aquí con este documento es donde se van a tomar las decisiones en todo ese tiempo. Y de hecho puede pasar los 12 años y nos pasa como ahorita, vamos a tener un retraso de otros 10 años para que lo vuelvan otras a presentar. Pasamos casi como 22 años para que vuelvan a presentar un POT dentro del municipio. Entonces la importancia de hacerlo bien, cuántos periodos no van a dejar de pasar para que vuelva a pasar una actualización de este tipo en el municipio. Entonces, de esta manera, pues vamos a estar muy pendientes. Esperamos que se avance toda esa temática. Finalmente tendrá que llegar a nuestras manos nuevamente. Esperamos pues contar con todo el tiempo disponible. Como lo acaban de decir ustedes, pues no es corriendo, sino es bastante el contenido, y responsablemente se tiene que hacer una revisión y un estudio muy responsable y minucioso. Entonces, agradecerles por la presentación, y vamos a estar muy pendientes al avance y el desarrollo, con las inquietudes que quedan pendientes de solicitar para que nos regalen esa información para ir conociéndola de primera mano. Entonces, no sé si para terminar tienen algo más que aportar para ya cerrar la sesión. ¿No? Bueno, entonces... No, agradecerle a los concejales por la invitación. También es bueno para la administración brindarles información, porque pues a veces en las múltiples ocupaciones que tenemos dejamos de lado de entregarle información que puede ser valiosa para ustedes, pero pues esta es digamos, los espacios oportunos para hacerlo, y les agradezco mucho por la invitación. Cualquier duda adicional estamos prestas a atenderla. Muchísimas gracias, ingeniera Claudia. Como siempre, ha estado disponible a disposición cada vez que el consejo la solicita para cualquier información. Señora secretaria, continuamos por favor con el orden del día. Tercero, proposiciones y varios. Perdón, hay una intervención. No. Proposiciones. Bueno, pensé que iba. Listo, estaba en proposiciones y varios, entonces vamos a hacer las intervenciones.
Muchas gracias. Pues, Matamoros. Sí, Moros. Estamos en proposiciones y varios, honorables concejales. Honorable concejal Felipe Puentes, tiene el uso de la palabra. Presi, es que honestamente después de esta sesión, lo que más queda claro es que algunos no sabemos nada, otros saben un poquito, pero en realidad todo el consejo está perdido respecto a lo que significa el PBOT. No sé si ustedes desde la mesa pudieran gestionarnos con la ESAP o no sé con qué entidad o institución una capacitación, seminario, ahorita que todavía estamos a tiempo, porque no tenemos claro ni siquiera la terminología. O sea, estamos completamente perdidos y los que medio también estamos perdidos. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con la honorable concejal Yané Río Bueno. Muy buenas tardes, concejal Felipe y todos. Hace unos minutos le decía al oído exactamente eso al presidente, con las mismas palabras como si estuviera leído el pensamiento. Algunos entienden un poquito más y otros menos, pero necesitamos, si hay recursos de acá del Consejo Municipal, contratar una persona experta en eso para que venga y nos capacite, de pronto basado en todo ese tema y basado en el que está colgado en la página de la alcaldía municipal. Y me decía el presidente que sí es posible que se pueda contratar una persona. Gracias, presidente. Gracias a usted, honorable concejal. Esta es la petición del honorable concejal Felipe, de acuerdo también a la propuesta que ya había hecho la honorable concejal Yané, que es muy importante, prepararnos para esa discusión tan importante que vamos a tener, si Dios lo permite, en este recinto. Honorable concejal Diana Milexi, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Queridos concejales, yo quiero mostrarles una queja que me llegó del sector El Triunfo, de esa población, debido al mal estado que se está viendo se está llevando a cabo en la vía donde están construyendo la canalización. ¿Por qué se debe esto? Resulta que la maquinaria que está allá saca el material represado o el material que está dentro de la canal y lo está dejando sobre la vía. Entonces, eso se está volviendo es un lodazal. Dentro de los ítems del presupuesto, lo más seguro es que tiene que haber un ítem donde dice el traslado del material de excavación. Entonces ellos no están haciendo el debido traslado, sino lo que están es sacando este material que está dentro de en la canalización y lo están dejando sobre la vía. Entonces ya hemos tenido una problemática y aquí ya lo vivimos la queja, que primero la vía no tiene o el perfil vial no tiene, digamos, una margen donde las personas que vayan a pie puedan caminar. Y si se pueden ver en los videos, el lodazal tan grande que se está formando, ya se han presentado accidentes, ya los niños para el colegio, los que van a pie, tienen problemas también por eso. Entonces yo sí quiero pedirle a la mesa directiva, que nosotros ya tuvimos esa socialización, ya se le hizo muchas peticiones al equipo contratista y de interventoría, que elevemos un oficio donde le pidamos una solución y le ayudemos a esta comunidad que realmente están pasando por un proceso muy feo y muy duro durante toda esta construcción de esta canalización. Es un compromiso que lo hicieron acá los contratistas, pero por lo que vemos no lo han cumplido y realmente nosotros sí estamos en la obligación de darle una solución a esta comunidad. Esa es mi proposición y solicitud, señor presidente. Muchísimas gracias por el uso de la palabra.
Gracias a usted, honorable concejal. De inmediato hacemos la solicitud al contratista, que es el que le corresponde, y remitimos también esa solicitud a SPAVI, que es el supervisor y el ejecutor también de esa obra. ¿Quién más? ¿Ninguno más? Continuamos, por favor, con el orden del día. Cuarto, citación a próxima sesión. Próxima sesión, día mañana 28 de agosto, honorables concejales, 8 de la mañana. Nos reunimos nuevamente, si así os lo permite. Agradecerle a todos por su asistencia, su participación en esta sesión programada del día de hoy, nuestra comunidad que nos escucha y nos ve de esta transmisión igualmente. Que tengan una excelente noche. Nos vemos el día de mañana, siendo las 7:05, damos por terminada esta sesión programada para el día de hoy.